la presión de encajar y lo que muchos jóvenes pierden intentando agradar. Hay personas que pasan años fingiendo ser alguien más, solo para no sentirse solas. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera son conscientes de que dejan de ser ellas mismas, solo para ser tomados en cuenta. Bienvenidos nuevamente a Voces Internas detrás de la mente, un espacio donde hablamos de lo que pensamos, de lo que sentimos y de aquello que muchas veces no sabemos cómo expresar. En nuestro episodio anterior conversamos sobre ese mundo aparentemente perfecto que muchas veces muestran las redes sociales, ese lugar donde pareciera que todos son felices menos tú. Porque muchas veces terminamos comparando nuestra vida con versiones editadas de la realidad. Hoy vamos a hablar sobre otra realidad que muchas personas viven todos los días, aunque pocas veces se admite, y es la necesidad de encajar. Esa presión de pertenecer, de sentirse parte de algo, de no quedarse fuera, de no sentirse solo. Porque a veces el miedo al rechazo puede alejarnos poco a poco de quienes realmente somos. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuándo todo inició. La necesidad de pertenecer. Todos queremos sentir que pertenecemos a algún lugar. Personas con quien podemos sentirnos escuchados, apreciados y valorados. Una amistad donde podemos sentir conexión genuina. Espacios donde no tenemos que fingir constantemente algo que no somos. Porque sentirse incluido también es una necesidad emocional. Nadie quiere sentirse invisible, nadie quiere sentirse excluido y nadie quiere cargar con esa sensación incómoda de pensar que no encaja en ningún lado. Y justamente por eso, muchas veces terminan quedándose en espacios donde no pueden ser ellos mismos. Grupos, amistades, incluso relaciones. Y aún así, se quedan. Porque cuando finalmente sientes que alguien te toma en cuenta, dejas de ver lo que realmente pasa. Luego viene la adaptación, esos cambios que haces en tu conducta solo para encajar. Empiezas a pensar demasiado antes de hablar, a ocultar tus gustos, tus opiniones y esas partes de ti que podrían hacerte ver diferente. A reírte de cosas que no te causan ninguna gracia, a decir que sí cuando no quieres. Y en algunos casos, hasta cambias tu forma de vestir. Y lo más peligroso es que muchas veces estos cambios parecen tan pequeños al principio, pero tan pequeños que ni siquiera notas cuando empiezas a alejarte de ti mismo. Porque cuando el miedo a ser excluido te domina, rompes la conexión contigo mismo. Si estás ahí, pregúntate, ¿cómo te sientes realmente? ¿O qué cosas has hecho solamente para sentirte incluido? Cuando encajar cambia quién eres. Conozco personas que se comportan completamente distintas dependiendo del grupo en el que están. El problema surge cuando comienzas a aparentar o fingir por miedo a no sentirte suficiente siendo tú mismo. Cuando esto ocurre, muchas veces ni siquiera te das cuenta de que te estás perdiendo a ti mismo. Imaginemos a Julio. Julio lleva tiempo queriendo encajar en un grupo de la universidad. Los veía constantemente juntos, riendo, haciendo planes, sintiéndose cómodo entre ellos. Y él quería sentirse parte de algo así. Cuando comenzaron a incluirlo, se sintió tan feliz. Por fin tenía con quién juntarse, con quién hablar después de clases y con quién sentirse acompañado. Pero poco a poco comenzó a cambiar.
Primero fueron cosas pequeñas, pensar demasiado antes de hablar, ocultar sus opiniones, reírse de comentarios que realmente le incomodaban y a fingir ciertas cosas que no eran propias de él. Después comenzaron situaciones un poco más serias. Luego comenzó a usar el vape, porque todos lo hacían, a tomar alcohol, aunque realmente no quisiera, a faltar a clases para no quedarse fuera de los planes. Incluso comenzó a participar en burlas hacia otro compañero. No porque le pareciera divertido o porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía miedo de ser el próximo excluido. Y aunque intentaba convencerse de que no era algo tan grave, por dentro sabía que muchas de esas acciones ya no tenían nada que ver con él. Ese es justo el problema de vivir intentando encajar constantemente. Y llega un momento donde ya no sabes si ciertas decisiones las estás tomando porque quieres o porque te sientes obligado. Quizás una de las partes más difíciles de todo esto es que desde fuera puede parecer que finalmente encontraste tu lugar, pero por dentro te sientes cada vez más lejos de ti mismo. Como si pasar el tiempo con ciertas personas significara interpretar constantemente otra versión de ti, una que en realidad no eres. Cuando tu valor empieza a depender de los demás. Hay personas que pasan tanto tiempo buscando aceptación que sin darse cuenta terminan poniendo su valor en manos de los demás. Cuando eso ocurre, la necesidad de pertenecer deja de ser solamente algo social, empieza a convertirse en algo emocional. Ya no se trata de encajar en un grupo, sentirse parte de una amistad o mantener una relación. Ahora tu tranquilidad depende demasiado de cómo te tratan los demás, cómo te responden, cómo te perciben. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir pendiente de señales externas como un mensaje, una respuesta, una invitación, un cambio de actitud. Y cuando algo de esto cambia, empiezas a sobrepensar todo. Cuando esto pasa, todo empieza a afectarte más de lo que debería. Un mensaje sin responder puede dañarte el día completo. Una salida donde no te invitaron puede hacerte sentir excluido. Y la distancia de alguien puede hacerte pensar. Y entonces viene la pregunta: ¿qué fue lo que hice mal? ¿Dije algo incorrecto? ¿Ya no quiere estar conmigo? En ese momento de ansiedad e inseguridad, comienzas a sobrepensar todo. ¿Cómo hablaste? ¿Cómo actuaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué cambió? Entonces tu vida se centra en no perder personas, sin preguntarte si realmente te sientes bien con ellas. Y ahí es donde muchas veces el problema deja de quedarse solo en grupos o en amistades, porque la necesidad constante de aprobación también empieza a afectar la manera en la que te relacionas sentimentalmente con otras personas. Relaciones donde vives con miedo de decepcionar, donde necesitas atención para sentir tranquilidad, donde sobrepiensas silencios, cambios de actitud, distancias pequeñas, porque en el fondo tienes miedo de que se alejen. Y mientras más miedo tienes de quedarte solo, más fácil se vuelve a aceptar que te hagan daño. Comentarios que lastiman, manipulación emocional, personas que aparecen solo cuando necesitan algo, vínculos en donde constantemente sientes que tienes que demostrar tu valor para merecer atención, cariño o importancia. Y quizás de las partes más dolorosas de vivir así es que llega un momento donde no sabes si realmente las personas quieren estar contigo por quien eres, o por lo que das, o por esa versión de ti que aprendiste a mostrar para evitar
que te abandonen. Volver a ti es parte de crecer. Muchas veces, detrás de la necesidad tan intensa de pertenecer hay miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a quedarse solo, miedo a que ser tú mismo no sea suficiente. Y ese miedo no surge de la nada. Muchas personas crecieron sintiendo que tenían que adaptarse a otros para ser queridas, que aprendieron a guardarse sus opiniones para evitar el rechazo o la burla. ¿Cómo salir de ese círculo? Porque nadie sana simplemente escuchando frases como "quiérete más". Las heridas emocionales no funcionan así. El verdadero cambio comienza cuando empiezas a preguntarte honestamente, ¿por qué necesito tanto la aprobación de los demás para ser suficiente para mí mismo? Porque muchas veces la solución no está en aprender a agradarle mejor a las personas. Está en aprender a construir una relación más segura con uno mismo. Aprender que poner límites no te vuelve egoísta. Que decir que no disminuye tu valor. Que el rechazo de alguien no significa que vale menos. Que todos los lugares no son para ti y está bien. Que no todas las amistades conectan contigo. Que no todas las relaciones donde te aceptan realmente te hacen bien. Saber que si alguien se va es porque nunca fue sincero, porque quien te estima, sin importar el enojo, jamás se irá. Debes aprender a que no todo el mundo va a elegirte, no porque estés mal, sino porque simplemente no son compatibles. Y muchas veces esto es lo mejor. Recuerda, cuando intentas agradar a todos, muchas veces terminas alejándote a ti mismo y puedes perder tu tranquilidad, tu identidad y tu bienestar emocional. Porque pertenecer nunca debería significar traicionarte constantemente para evitar que otros se alejen. Quizás la verdadera paz no está en encontrar un lugar donde todos te acepten, sino llegar a un punto donde ya no tengas que callarte, fingir o convertirte en alguien diferente, solo para sentir que mereces quedarte. Todo comienza en la manera en la que aprendemos a vernos a nosotros mismos. Porque cuando una persona no logra sentirse suficiente, puede pasarse la vida entera buscando por fuera ese valor que no encuentra dentro de sí mismo. Y con todo esto, no intento darte 5 pasos para cambiar tu vida de la noche a la mañana, ni hacerte creer que reconocer estas cosas va a resolver mágicamente todo lo que sientes. No. La idea de este episodio no es darte fórmulas aparentemente mágicas que realmente no funcionan. Es ayudarte a reconocer ciertas conductas, ciertos patrones, para que logres darte cuenta de dónde estás, de dónde llevas demasiado tiempo perdiéndote a ti mismo por miedo a no ser aceptado. Porque cuando tomas conciencia de lo que ocurre, no cambia todo de inmediato. Pero sí puede ser el primer paso para buscar la ayuda real que necesitas. Entenderte, comenzar a salir poco a poco de ese círculo que te hace sentir cada vez más lejos de quien realmente eres. Si te gustó este episodio, comparte, dame un like y suscríbete. En el próximo episodio de Voces Internas detrás de la mente, hablaremos de una realidad que muchos jóvenes viven, pero que pocas veces logran identificar: la manipulación emocional en las relaciones.
exploraremos cómo algunas conductas disfrazadas de amor, como son los celos, la manipulación o el control excesivo, así como la protección excesiva, entre comillas, puede convertirse en cadenas invisibles que afectan tanto la autoestima, la libertad emocional y la manera en la que los jóvenes aprenden a amar. No te pierdas nuestro próximo episodio, Las cadenas invisibles del amor adolescente. Gracias por acompañarme hoy. Hasta la próxima.